Si eso es la salvación del mundo, pienso que debemos reflexionar dos veces. Así, de hecho, si no se puede realmente ir hasta este nivel, la solución de los agrocarburantes para la crisis energética va a ser realmente marginal. En Europa se prevé que a lo mejor puede satisfacer el aumento de consumo de los años que vienen. Pero ¿por qué este entusiasmo para los agrocombustibles? Por la simple razón que si no es una solución para el clima, si no es una solución para la energía, es a corto y medio plazo una excelente solución para la ganancia, la tasa de ganancia y la acumulación del capital. Son cálculos a corto y a medio plazo. La conclusión es que frente a eso estamos realmente llegando a un límite estructural del modelo de desarrollo de tipo capitalista. Porque un modelo totalmente construido sobre la sobreexplotación de energía y que se encuentra frente a una crisis energética, debe ponerse la cuestión del modelo mismo. Y realmente asistimos a lo que podríamos llamar un bloqueo de las fuerzas productivas. Son las fuerzas productivas del sistema que van a ser bloqueadas por la crisis energética. Pero también eso significa una violación de los derechos humanos. Se estima por el Banco Mundial que 75% de la alza de los productos agrícolas, de los precios, fueron debidos a los agrocarburantes. No solamente la producción, sino la especulación. Y así realmente podemos decir que sí, el aumento de gente que sufren de hambre, la destrucción de las selvas, etcétera, todo eso significa también una violación de los derechos humanos, sin hablar de los crímenes contra la humanidad que significan las guerras de Irak, de Afganistán en particular. La cuarta crisis es la crisis climática, tal vez la más grave que lo que se piensa en general. Ustedes saben de qué se trata, el aumento de la emisión de CO2 y de otros gases que empezó, y mostraré un gráfico, a aumentar de manera más espectacular a partir de los años 70, precisamente el momento cuando la economía se dirige hacia el neoliberalismo. En Europa, cada habitante emite 10 toneladas de carbono por año. En Estados Unidos, cada ciudadano emite 20 toneladas. Por otra parte, si hablamos de desigualdades, África, que tiene el 14% de la población mundial, emite 3% de carbono, de CO2. Así hay, por una parte, una emisión creciente. El año pasado, de nuevo, aumentó de 2% la emisión de CO2 de la atmósfera, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. Pero eso tiene, y estoy evidentemente dando solamente algunos aspectos, estoy preparando un libro sobre agrocombustibles, solución para el clima
o salida de la crisis por el capital, donde evidentemente daré mucho más detalles. Pero el segundo aspecto es el calentamiento de la Tierra. Sabemos que durante el siglo XX hubo un aumento de más o menos 0.75% centígrados, pero que las previsiones del GIEC, del Grupo Internacional de Expertos del Clima, estima que podría ser en el siglo XXI entre 1 y 6 grados, según las previsiones más o menos optimistas o pesimistas. Eso tiene efectos muy concretos, efectos ecológicos, no solamente emisión de gases, sino destrucción de los pozos de CO2, es decir, de los lugares en la Tierra que absorban el CO2, de las selvas, por ejemplo, de los bosques. Se estima que hay más o menos 418 millones de kilómetros cuadrados de selva original, pero cada año 15 millones desaparecen. Los océanos, que absorben casi el 40% del CO2. Con el calentamiento pierden poco a poco su capacidad de absorción. Hacia el mismo tiempo emitimos más CO2 y destruimos los lugares que permiten de absorberlos. Así, eso significa desaparición de especies. Yo pienso, me acuerdo de un ejemplo muy concreto que me llamó mucho la atención, que ya he citado varias veces. He visto en la Universidad Católica de Quito un laboratorio que estudia las ranas. Y hay un montón de ranas allá, de todo tipo, de todo color, verdes, rojas, etc. También marsupianas. ¿Y por qué? Porque las ranas desaparecen de toda la zona andina. Y había un lugar muy bien cuidado con la última pareja de una especie de ranas. Y realmente me emocioné frente a eso. La última pareja. Y eso, según el GIEC, va a pasar con entre 20 y 30% de todas las especies vivas si llegamos a más de 2.5 más grados centígrados. Desaparición de ranas, pero de muchas otras especies. También alza del nivel del mar. Especialmente pensamos a las islas del Pacífico, muchas ciudades que ya empiezan a ser en peligro, pienso a Yakarta, a Lagos, a Mumbai. Ya el gobierno holandés ha decidido de consagrar 2.000 millones de euros para salvar Ámsterdam. Pero este dinero no existe ni en Indonesia, ni en Nigeria, y todavía menos en Bangladesh, que tiene el peligro, si la alza del mar es de 1 metro, de perder 17% de su territorio. Un país que tiene 130 millones de habitantes y que tiene una superficie 4 veces como Bélgica. Consecuencias económicas, la producción agrícola, en ciertas zonas secas que van a desaparecer, especialmente el Sahel, el centro de Asia. O ciertos productos, se estima que si la temperatura aumenta de 1 grado en la India, eso va a provocar una disminución de productividad del arroz de 40%.